Quiero empezar con una pregunta incómoda. Si uno de los mayores problemas del liderazgo actual no fuera la falta de talento, sino la falta de pensamiento. Porque hay un error muy común que se repite en muchas organizaciones. Un error que cometen directivos, gerentes y líderes de equipos. Un error silencioso. Y es este: liderar en automático. Liderar repitiendo lo que vimos, liderar copiando lo que hizo el jefe anterior, o liderar obedeciendo una cultura sin antes cuestionarla. Porque la verdad es esta: a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron realmente a trabajar. Nos enseñaron una profesión, nos enseñaron a producir resultados, pero casi nunca nos enseñaron cómo ejercer el poder sobre otras personas. Por eso muchos líderes terminan haciendo algo muy sencillo, algo muy simple: repiten la cultura que ellos heredaron. Hoy quiero hablar de uno de los errores más comunes del liderazgo actual: liderar por imitación cultural. Ese momento en el que un líder deja de tomar decisiones con criterio propio y empieza a repetir frases como: así se hacen las cosas aquí. Aquí siempre se ha trabajado bajo presión. Si uno habla duro, la gente no responde. Aquí solo sobreviven los duros. Son frases que parecen normales y que se normalizan en la cotidianidad, pero detrás de ellas hay algo más profundo. Hay una idea muy peligrosa: que el liderazgo no se piensa, se hereda. Las culturas organizacionales funcionan de una forma muy interesante. No se transmiten principalmente por documentos, ni por manuales, ni por guías, ni por los valores que están escritos en una pared. Se transmiten por comportamiento observados. Un jefe presiona constantemente a su equipo. El siguiente jefe aprende que presionar es liderar. Un jefe humilla públicamente cuando alguien se equivoca. El siguiente jefe aprende que hablar duro es una forma de autoridad. Un jefe controla todo porque cree que nadie trabaja bien sin vigilancia. El siguiente jefe aprende que liderar es desconfiar. Y así, poco a poco, se va creando una cadena cultural donde muchas de estas prácticas dañinas se vuelven normales, se han normalizado completamente. Aspectos como presionar excesivamente, ridiculizar errores, castigar públicamente, usar el miedo como mecanismo de control. Lo interesante es que muchas veces los líderes que hacen esto no se consideran malas personas, simplemente creen que así funciona el mundo del trabajo, porque eso fue lo que aprendieron. El problema no es solo el comportamiento, el problema es que en ese proceso el liderazgo deja de ser un ejercicio de razonamiento y se convierte en un ejercicio de repetición cultural. Y el líder ya no se pregunta: ¿esto es justo? ¿Esto es lo razonable? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto ayuda a las personas a trabajar mejor? El líder simplemente repite lo que vio, repite lo que vivió, repite lo que el sistema premia. Y ahí es donde aparece uno de los grandes desafíos éticos de las organizaciones modernas. Aquí es donde entra el humanismo empresarial. Y quiero aclararles algo muy importante, y es que el humanismo empresarial no es ser blandito, no es eliminar la exigencia, no es convertir las empresas en espacios sin presión y responsabilidades. No. El humanismo empresarial es algo mucho más exigente. Es recuperar la razón dentro del ejercicio del poder. Es que un líder tenga la capacidad de detenerse y preguntarse: ¿esto que estoy diciendo se relaciona con los principios de la naturaleza? ¿Esto fortalece a las personas o las desgasta? ¿Esto construye la motivación o la destruye? ¿Esto es liderazgo o simplemente es una costumbre? El humanismo empieza exactamente ahí, en el momento en el que dejamos de imitar la cultura y empezamos a pensar por sí mismos, a usar la razón. Las investigaciones organizacionales han estudiado este tipo de fenómenos durante décadas. Un estudio muy interesante realizado por Ronen y Donia en el 2020 analizó el impacto de lo que se llama supervisión abusiva, es decir, un estilo de liderazgo caracterizado por hostilidad sostenida hacia los empleados, humillación, desprecio, presión constante, comentarios degradantes. Los investigadores trabajaron con 306 empleados y analizaron cómo este tipo de liderazgo afecta definitivamente la motivación de las personas. Los resultados fueron muy claros, muy contundentes. La supervisión abusiva daña profundamente la motivación humana y lo hace de una manera muy específica. Produce un cambio en la naturaleza misma de la motivación. Cuando las personas trabajan en un entorno sano, su motivación suele ser autónoma, es decir, trabajan porque les importa lo que hacen, encuentran sentido en su trabajo, sienten que su esfuerzo vale la pena. Pero cuando aparece el liderazgo abusivo, ocurre una transformación. La motivación comienza a volverse controlada. Las personas ya no trabajan porque quieran, trabajan para evitar críticas, castigos o conflictos con el jefe. Y cuando ese proceso continúa durante mucho tiempo, aparece algo todavía más preocupante: la amotivación. Ese momento en el que alguien empieza a pensar: ya no le veo sentido a esto,
ya no le veo sentido a lo que hago, solo estoy cumpliendo, solo estoy sobreviviendo. Cuando una organización llega a ese punto, comienzan a aparecer síntomas muy conocidos. Las personas empiezan a desconectarse, aumenta la intención de renunciar, aparecen conductas contraproducentes, disminuye la innovación, la gente deja de proponer ideas, deja de cuestionar errores, las personas dejan de involucrarse emocionalmente con el trabajo y todo eso tiene un costo enorme para las organizaciones, que no es solo humano, también económico. Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿dónde está el problema ético en todo esto? El problema no es solo que algunas personas sufran en el trabajo, sufran por lo que realizan. El problema es que muchas veces estas prácticas se justifican culturalmente. Así funciona esta empresa, o aquí siempre se ha trabajado bajo presión, o sin presión nadie trabaja. Pero justificar una práctica porque es costumbre no lo convierte en correcta. La ética organizacional es una forma más profunda, consiste en algo muy sencillo: usar el poder con razonamiento, no con costumbre o no con imitación, ni menos con miedo. Si una organización quiere definitivamente romper este ciclo cultural, necesita hacer 3 cosas muy claras. La primera es desnormalizar la cultura tóxica, en donde muchas empresas dicen valorar a las personas, pero al mismo tiempo premian resultados a cualquier costo. Eso envía un mensaje muy claro a los líderes: no importa cómo lo logres, no importa cómo logres los resultados, lo importante es que estos lleguen. Si una empresa quiere cambiar su cultura, tiene que comenzar a evaluar a los líderes también por el clima del equipo, la rotación de las personas, la forma en que tratan a sus colaboradores, porque si solo se miden los resultados, la cultura tóxica continuará reproduciéndose permanentemente. El segundo aspecto es formar líderes para liderar con razón. Muchos de ellos nunca recibieron realmente una formación en liderazgo y en ética y humanismo empresarial, solamente aprendieron observando, y observar no siempre significa aprender lo correcto. Por eso es fundamental entrenar a los líderes para reconocer prácticas abusivas y reemplazarlas por comportamientos que sostienen la motivación humana. Por ejemplo, explicar las razones detrás de las decisiones, dar voz a los equipos, reconocer en público el esfuerzo de los demás, corregir errores en privado sin humillar. Exigir no es el problema es exigir sin respeto y educación. Y por último, cambiar los incentivos. Finalmente, el liderazgo cambia cuando se ajustan los incentivos del sistema. Si los ascensos, los bonos, los reconocimientos dependen únicamente de indicadores de producción, los líderes aprenderán a presionar. Pero si también se evalúan aspectos como la rotación del equipo, el clima organizacional, las quejas internas, la seguridad psicológica del equipo, entonces el liderazgo empieza a transformarse, porque las personas siempre responden a lo que el sistema recompensa. Quiero terminar con una idea muy sencilla. Muchos líderes no son malas personas, simplemente están atrapados en culturas organizacionales que confunden dureza con liderazgo. Pero repetir una cultura no es liderar. Liderar es algo mucho más difícil. Es pensar, es cuestionar, es usar el poder con responsabilidad. El humanismo empresarial comienza exactamente en ese punto, en el momento en que un líder deja de decir así se hace aquí y empieza a preguntarse mejor: ¿esto que hago realmente construye el tipo de empresa que queremos ser? Si te interesan estos temas sobre ética empresarial, liderazgo y humanismo organizacional, suscríbete al canal. Aquí vamos a seguir explorando cómo construir organizaciones que no solo sean exitosas económicamente, sino también inteligentes, responsables y profundamente humanas. Soy Diego Hurtado y estoy firmemente convencido de que el éxito organizacional no depende solo de los números y de los aspectos financieros y económicos, sino de cómo enseñamos a liderar con aspectos éticos y humanos.